mucho de la topología. Entonces, vamos a hacer propiedades. Y yo creo que estos lo pueden hacer por definición. Hola. Entonces, ya sé que un compacto no necesariamente es cerrado y un cerrado no necesariamente es compacto, pero vamos a suponer que X es compacto y que tengo C contenido en X un cerrado. Yo quisiera preguntarme si C es compacto. O sea, si tengo cerrados dentro de un compacto, ¿esto tiene chance de ser compacto o no? Alexia, ¿qué número te gusta? Es que tú pasaste ayer. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me salió otra vez. Se la cobró porque no pasó con su papá, pasó. Se compensa. Sí. Ay, por mí ¿Te quedaste con las ganas de pasar? No. Sí, yo sé que sí. Pero pasa el siguiente también. No quiero. Ya no quiero. A ver. Se crea un gusto adquirido. Un compacto. A ver, puedo mostrarle que. Pues lo único que tenemos es la definición. Ahí te lo chico. De X datos topológicos y U es una unión de puertas abiertas de X y son puertas excluyentes. Ajá. Ok. Ocupo ver que C es compacto, ¿verdad? X es compacto. Es como decir, es como tengo un conjunto de X y que ver que un subconjunto de X es compacto, lo que Sí. quiero ver. Ah, bueno, yo te ayudo con los dibujos y tú piensas. Es que sí, con dibujitos que no más que sí. Este ya sabes que es compacto. Sí. Y tengo un cerrado ahí. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es la definición de compacidad? Decimos que X es un espectro topológico si U es. Si U contiene. Ay, llaves de U. Sí. Si U es una colección de abiertos en X y U se llama cubierta abierta de X, y X es la unión de los alfa en J de los U sub alfa. Decimos que X se llama compacto si para todo U abierto existe U tilde subcubierta finita de X, tal que U es igual a una colección de U sub alfa con alfa en J, tal que existe un U tilde, tal que es la colección de conjuntos finitos. Ok, ¿en dónde empezó la definición de compacto? Para todo U cubierta abierta. Para existe... todo U cubierta abierta, nos paramos ahí. Entonces, sea U cubierta abierta. No tengo memoria, por favor. Menos en esto. Sea U cubierta abierta. Cubierta abierta. De X. ¿De quién quieres ver que sea compacta? De De C. Entonces, tiene que ok, entonces tenemos una cubierta abierta de C. Tenemos una colección de abiertos. Y estos te cubren C. Entonces tú quieres ver por demostrar. Bueno, primero, ¿tú crees que sea compacto o no? No tengo idea. No Solo sabemos. quiero ver qué sale. Digo la verdad. Piensa, por ejemplo, en un compacto en R. Algo que sí sepas que es compacto. 0, 1. Es compacto en R. Por todo 0, 1. tipo. Ok. Ahora dime un cerrado aquí. 0, 1 medio. 0, un medio. Sí. Sí, Tiene que pone ser, que ¿no? sí. Aquí. Ajá. Si es sí, vamos a demostrar la definición. Entonces, por demostrar, Por demostrar. Existe una subcubierta. existe Un tilde igual a una subcubierta finita. Sí.
de C. Existe cubierta de C. Como, ¿Esto cómo lo ves con conjuntos? ¿Qué quiere decir que esto cubra a C? él decía de que. Ahí puedes rellenarlo. Puedes rellenar el dibujito. ¿Sí? Porque así no entiendo. No sé, digamos que es este. No sé cómo. Vemos nuestro en cubiertas finitas. Ajá. Una cosa así, sacas una aquí, otra y lo cubres. ¿Y qué significa que lo cubres? Con conjuntos. Esa es una colección de. Por arriba. Por arriba. Sí, que O sea que esto tapa C. ¿Y eso con conjuntos qué significa? que C es igual a la colección de esos. Casi que C está contenido en la colección de C. Entonces, C Sí, se me olvidó. en la unión de los U sub alfa I. Ah, cierto. Ok. Ok, eso es lo que quieres encontrar. Que no importa quién sea U, tú puedes extraer una colección finita. ¿Cómo trasladamos el hecho de la cubierta? Sí, o sea, yo lo único que tengo es que X es compacto. Ese es mi único dato. Pero una libreta. Sí, ya no lo ocupas. Yo sí por definición no me la sé. Ocupo así, perdón. Ok, lo único que ocupamos o lo único que tenemos es que X es compacto Creo que. y que C es cerrado. Para usar que X es compacto, ¿qué necesitamos? Una cubierta de X. Encontraron su cubierta. Ajá, pero necesitas una cubierta de X. O sea, necesito que de aquí, de esta cubierta, tú te crees una cubierta de X y luego ya te regresas la libreta. Te sientas más seguro. Como de la cubierta de C, la U solo cubre a C, pero yo necesito cubrir todo lo demás. Esto a lo mejor no lo cubre la cubierta de C. Entonces necesito más abiertos para que cubran a todo X. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo completo? Un complemento Ajá. de ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No tiene el punto de usar uno es C porque es el complemento. Uno tiene el punto. ¿Qué sabes de C? Es cerrado. ¿Y su complemento? Es abierto. Ok. Entonces, el complemento cubre al complemento, ¿no? Sí. ¿Y todos los demás a quién cubren? El complemento cubre a lo que no está en C, Ajá. ¿Y este? a lo que está en C. ¿Y juntos? Forman X. Y X es compacto. ¿Sí? Vamos a escribir eso. Eso. C es cerrado, ¿no? Como C cerrado, Ajá. entonces X menos C está bien. Ajá. Ahí sonríe la cámara para que sea más grande. Abierto. es abierto. Ok. Entonces aquí ya tienes un abierto X menos C. Es uno nada más, pero es un abierto. Este cubre ¿a quién? Pues a quién menos C. Cubre. Ajá. ¿Qué otra cubierta tienes por hipótesis? C, ¿no? No, pero no. C es la. No. X la contiene una cubierta de aquí. No, es como. Aquí está, mira. Es una U es una cubierta abierta de C. Ajá. ¿Qué con? Vamos a ponlo ahí abajo. U cubre a C. Cubre. Sí. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué pasa si juntas esta con esta? ¿A
quién cubre. Cubre esa X, ¿no? Vamos a ponerle U unión U unión X. Ok. ajá, Cubre la a X. X. ¿Y qué sabes de X? Compacto. Ok, tienes una cubierta de X y X es compacto. Y entonces, ¿Se puede decir que la unión de contactos es compacto o el punto? no, pero No aquí, entiendo el punto de esto. Ok. Hasta que entendí, pero. ajá, esta es una cubierta abierta Que cubre X. a ok. X. ¿Qué dice la definición de compacidad? De que para toda U cubierta abierta de X existe U tilde, que es una cuestión finita, y tal que C está aquí contenida. Ajá. Entonces aquí tú tienes una cubierta, que es otra U, que cubre X, Ah. que va a existir. A ver. Entonces aquí puedo decir de que X está aquí, ¿no? X está contenido en la unión de... En esto que está. Ajá. Pero bueno, en los elementos, ¿no? Ah, sí, sí, ok. En la unión de los U sub alfa, unión X menos C. X menos C. Este es el los de U y este es el de X menos C. Ah, pero tiene que ser finito, no puede ser. No, está bien, está bien. U igual a U sub alfa. Ok. Entonces, está en unión de estos y este. complemento, ¿no? Le vamos a ponerle aquí X menos C. Con llaves, ¿verdad? ¿Mm? Con llavecitos No. o así nomás. Sí, ok. Esta ya es una cubierta de X. Y X es compacto. Ok. Entonces, Aquí puede ser que existe. U tilde, vamos a llamarle de otra manera, o U1 tilde, porque esta es la cubierta de X. La Uno harían tilde, claro. de la forma. O sea, es que aquí, a ver, aquí tienes un subalfa y aquí otros elementos. Ajá, pero este nada más es un conjunto. Estos son muchos conjuntos y este es un conjunto. Para que agarres una cosa finita de aquí, tienes que agarrar un número finito de estos y posiblemente este. Entonces vamos a ponerle, no sé, U alfa 1, U alfa n. Ahora pudiera ser que tenga mucha suerte y con los U's cubra a todo X. Pudiera ser que no. Si tengo suerte, pues ya la hice. Pero si no, le puedo agregar el X menos C, que al cabo si tengo un número finito y le agrego uno más, no pasa nada. Entonces vamos a agregarle el X menos C, Miguel. Porque a lo mejor estos nada más cubren la parte de C. Ah, ok. Y necesito otro más, ponerle X menos C. Eso sigue siendo finito. Entonces ya. Eso cubre a X. ¿Y quién va a cubrir a C? Por la U, ¿no? No, espera. De no. estos. Es que la U, quién sabe si sea finita, pero aquí tú ya tienes un candidato para cosas finitas. Ah, como tenemos que está aquí, entonces está contenido aquí, ¿no? Por Ajá. decirlo directo. A ver, vamos a ponerlo. Entonces C. Pues sí, sí. Está contenido, pero en los finitos que agarraste. Sí. Ah, ya me lo quité. Me equivoco, ya lo quité. Así, ¿no? Y por eso no lo haces bien, ¿no? Yo lo hago bien, solo que aquí puede Este es, equivocar. ¿cuántos son? Finito. Una cantidad finita. ¿Este es finito? Es una cantidad. No. Ah, cierto, cierto, sí. Ajá, entonces esto no te sirve porque puede ser infinito. Pero aquí tú ya tienes una colección finita. Entonces, decirle que está contenido en esto. Ajá. Entonces, aquí voy a decirle que. Aquí nada más ponle el alfa ahí y desde 1 hasta ahí. Ahora, ¿cuál de estos te pueden sobrar? El X menos C. Sí.
pero se lo puedes quitar. Ah, ya tiene sentido. Por lo tanto, es descontado. Bueno, puedes ir a tratar. Sí. Que le encontré que descontado. Sí, esta es la cubierta abierta. Esta sí sería tu tilde. Esta tenía X menos C, pero esta ya no la tiene. Aquí puedes poner el tilde igual a U alfa hasta alfa I. ¿El tilde? Que era la que querías hallar. Aquí, ¿verdad? Pero no, aquí ya quería. Entonces, a lo mejor un conjunto cerrado no necesariamente va a ser compacto, pero si ese conjunto cerrado está dentro de un compacto, pues ya dice. Gracias, Miguel. Ok. A ver si se ve todo. Sí se ve. No sé si queda alguna pregunta. ¿Por qué era necesario considerar el complemento de C? ¿A quién? Al complemento de C. Porque esta cubierta de entrada, si yo quiero ver que es compacto, sé que cubre a C, pero no sé que cubra X. Para poder usar que X es compacto necesito una cubierta de X. Entonces por eso consideramos al complemento. Para ahora sí cubrir a X y ahora sí tenemos una cubierta abierta de X. X va a tener una subcubierta finita. Puedo tener suerte y que con estos baste, o sea que solo tome en cuenta un número finito de aquí, pues puede tomar de aquí nada más. O puede tomar de aquí y de aquí. Si toma este, pues lo pongo. Si no lo toma, pues también lo pongo, que el cabo es un número finito. Sí, porque si no saldría pues directo, ¿no? Sí. Sí, puedes decir los dos casos. Si alguno de ellos es X menos C, si alguno de ellos no es, si ninguno es X menos C, pues ya cubría C. Y si alguno de ellos es X menos C, pues me quedo con nada más los abiertos. Y ya, C sería compacto. Entonces todos los cerrados dentro de un compacto van a ser compactos. Aquí no usamos nada más que la pura definición. Los que son finitos serán compactos. Un conjunto finito se puede expresar como unión de elementos, ¿no? Sí. Y son cerrados, contenidos en el compacto, no sé. Podemos agarrar, si tiene n puntos, podemos agarrar n abiertitos. En abiertitos. Sí. Y sí, la idea es esa. A la hora de redactar tendríamos que empezar con una cubierta que no conocemos y luego ahora sí decir, como tengo n puntos, entonces si X es finito, y U es una cubierta de X, siempre, si lo quiero hacer por definición, siempre tengo que considerar una cubierta abierta de X. Entonces aquí puedo tener muchos. U alfa en J. Y al X ser finito, pues es un conjunto de. Entonces lo que pudiera tener es un número finito de puntos, pero un montón de abiertos, ¿no? Que a lo mejor se repiten. O sea que estoy cubriendo como de más. Entonces aquí X sé que está en la unión de los U sub alfa. Y ahora sí lo que decía Sofía. XY vive en la unión de U alfa. Entonces existe un alfa I, de tal manera que XY vive en los U alfa I's. Cada uno de estos puntitos, a lo mejor está en muchos, pero tiene que estar en alguno,
voy a escoger nada más uno. Y ya. X está contenido en la unión de los U alfa I desde I igual a 1 hasta N. Pero si tuve que haber empezado con una cubierta ahí que quién sabe quién sea. Y de ahí escoger. Entonces X es compacto. Ok. ¿La unión de compactos será compacto? Pero, profe, ahí Ajá. yo sigo sin entender por qué tenía que incluir o sea, en la primera noticia Miguel. No, en la que acabo de leer. Sí, porque tenía que incluir el complemento. Ah, puede no incluirlo, o sea, si no lo incluye, es que aquí realmente son dos casos. De aquí existe una cubierta finita, entonces puede ser que la cubierta lo incluya o que no lo incluya. Si lo incluye, que sería de esta forma, pues lo quito. Si no lo incluye, pues nada más me quedo, o sea, si no lo incluye y sería esto, pues entonces me quedo con los subalfas nada más, porque solo necesito cubrir así. Pero ¿Sí? O sea, a ver, existe un... Aquí podemos poner... Este se llama V. Esta V es esta unión. De esta V existe una V tilde que es V alfa 1, V alfa N. Y luego aquí pudiera ser dos casos. V alfa I vive en U, o sea que no tengas a X menos C. Si tienes esto, entonces ya acabaste tu tilde, es igual a V tilde. ¿Okay? Si no, si hay alguno que no está, es porque tienes a X menos C, que sería lo que puso Miguel. U alfa 1, U alfa, bueno, aquí le tenemos que cambiar. Vamos a ponerle U beta 1, los que sí son, y X menos C, quiere decir que ahí anda metido. O sea, si de estos no todos están en U, quiere decir que alguno de ellos es X menos C, porque nada más le agregaste uno. Y si está, pues nada más te quedas con, o sea, si está, como esto cubre a X, pues cubre a C, pero este no toca a C, entonces se lo puedes quitar y va a seguir cubriendo a C. Lo importante es que siga cubriendo a C. Ok. Miriam, Carlos de Res. Bueno, Miguel. ¿Un número, Miguel? 3. 1, 2, 3, Ana. Vamos a hacer el de decidir si uniones de compactos es compacto. Unión finita, porque infinita, pues. Unión, vamos a poner, si pongamos que C1 y C2 son compactos en X. Pregunta, C1 unión C2 será compacto. ¿Sí estoy en las letras? ¿Sí? Ah, sí, cierto. Son compactos. La unión para de ellos, ok.
Ajá. Ah, bueno, no sé si ya puedo borrar este. Sí. Bueno. En la libreta. La libreta nos hace sentir seguro. Ok, está X. X quién sabe si sea compacto o no, pero tenemos ahí los conjuntos. Y C2. Bueno, no tiene por qué tocarse, pero. No quería preguntar, maestra, no necesariamente tienen que ser disjuntos, ¿verdad? Sí, no necesariamente. ¿Me pueden estar separaditos? Ah, ok. Escojan el dibujo que más les guste. Está bien. Sí, durante la demostración nos vamos a dar cuenta si ocupamos que sean disjuntos o no. Pues el momento de ir agregando. ¿Quién sabe? Ok. Bueno. Pues se tiene que empezar igual que el otro, ¿no? O sea, Sí. por tratar de la cubierta abierta en este. Ok, vamos a dar una cubierta abierta. A ver si acaba. ¿Sí o sí? Ajá. Ok. Bueno. Es una colección. Ok. Chale. Sí, me daba cuenta cómo se cayó. Bueno, entonces nada más por fijar notación. ¿Qué letra te gusta? J. ¿Alfa? Ándale. ¿X? ¿V? Pues sí. ¿Cuál se va? Sí, sí. Ok. Bueno, pues entonces, ¿qué? Ya lo empezamos a llenar de conjuntos arbitrarios, ¿no? O sea, de los. Perdón. Ah, no, sí. Ok. Ahí está. Pero no se puede pagar marcadores. Chale. Ajá. Y bueno, pues ahí ya podemos sacar, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los básicos, ¿no? O sea, de las terminales de los básicos en todo este conjunto de aquí. Pero no sabemos si tenemos una base. Lo único que sabemos es que esto cubre a la unión, ¿no? Vamos a poner C1 unión C2 está en la unión de esto. ¿Otra vez, cómo? Que cubre a C1 unión C2, ¿no? Pues le daría la 1 que cubre eso. Sí, o sea, la C1, U, unión C2 está contenido. ajá, está contenida en la unión de los U de alfa. Chale, no va a salir chida la 1, pero ahí está. Igual otra vez de notación. Prefiero la unión. Y si no, no me la voy a poner así. No, no te voy a poner tanto. Aquí, aquí y aquí. Lo que pasa es que si tú pones que es contenido, como esta es colección, Ajá. que esto esté contenido en una colección quiere decir que esta es una colección. Sí. Pero que esté contenido en la unión de los elementos de aquí es diferente. Está unida en toda la colección. Ajá. Ah. O sea, está. Porque si lo pongo con eso sería como en cada elemento, ¿no? O algo así. Sí, o sea, es que este es un conjunto de conjuntos. Y un subconjunto de esto sería un conjunto de conjuntos. Entonces, si está así, sería C1 unión C2 sería un conjunto de conjuntos y es un conjunto. Ok, de sí. Bien, ahora sí. Bueno. Ok. Y ya nos atoramos, ¿no? Porque ahora vamos a ver si podemos usar las hipótesis. A ver si C2 es compacto. Chale. Pues existen las cubiertas de C1 y C2. Ajá. Sí. Pues si ves el dibujo cubre a los dos.
Sí. Pero si ignoras al rosa, está cubriendo al morado. Ujú. Entonces esta cubierta te sirve también para el morado. La misma. Sí. O sea, dirías que C1 está contenido en la cubierta. Ajá, C1 está cubierto por Pero la este. misma de C2 también está contenida, Sí. ¿no? Ajá. Y de ahí Ok. tienes Vamos infinitas y a pues, escribir y la Está contenida, pero sería una cubierta, sería otra cubierta, ¿no? O sea, ya sería o la No, misma U. porque ¿Es la misma? es la misma. Es la misma U. Ajá. Sí, porque este ya está fijo, o sea, estos abiertos ya están fijos. Ajá. Cubren todo, pero si ignoran al rosa, pues sigue cubriendo al azul. O sea, es que no estoy ignorando. O sea, está cubriendo al azul A los y dos. afuera, ¿no? O sea, algo que no está en el azul. O sea, la misma cubierta ignora al rosa y está cubriendo el morado. Ah, sí, cierto. Ok, ok. Ok. Ah, Ay. pues. Morado. Bueno, este me ven. Es un tono de azul. Pero está contenido así, ¿no? Bueno. En la unión. Ajá. Sí, otra vez en la unión de. Ok. Y ahora sí que te dice la hipótesis. Pues que va a existir otra cubierta de aquí, tal que va a cubrir todo nuestro guión. No, de Ajá, después. no, de estas dos. O sea, igual ahorita olvídate de la unión, de Ajá. aquí. Tú sabes que ese uno es compacto y tienes algo que lo cubre. Sí. Entonces, ¿qué va a existir para su unión? Pues va a existir otra cubierta, ¿no? O sea, Una subcubierta. Una que- Bueno, una subcubierta. subcubierta, Ajá. ok. De esta puedes extraer un número finito de abiertos. Ajá. Entonces, para aquí vamos a ponerle, existe un, te llamaré como quieran, un 1 o un tilde o un de tilde o lo que te quieras. Bueno. Ajá. Y vamos a elegir una cantidad finita de Vs. V alfa 1, V alfa i. Ah, sí. Ya. Ok. Que cubren a. O sea, este sí, como es una subcubierta, esta sí está contenida. Para decir que es subcubierta, pues está contenida, ¿no? Pero no puede estar contenida propiamente, ¿verdad? No. ¿Cómo? Ah, que este es un subconjunto de estos, porque nada más escogiste un número finito de ellos. Ah, ok. Y cubren a C1. ¿Cómo escribimos que cubren a C1? Pues también quiero hacer una. Pues tal cual, ¿no? Cada uno en su conjunto de Ajá, está contenida en la unión de. Y pues entonces todo pues ya se cambió, ¿no? Y puedo hacer lo mismo para eso también. ¿Pero quién es la que está contenida? ¿C1 o Está contenida. C1? ¿Estos a quién cubren? Esos van a cubrir a, pues, a todas las uniones. Ah, creo que entonces ahí está la confusión. Sí, a ver. A ver, despacito. Otra vez, Adel. Ahorita nos olvidamos de C2. Ok. Este cubre a C1, ¿no? Ajá. ¿O es ese? No, es C1, uno. ok. Sí. Y C1 es compacto. Entonces tienes un montón de abiertos que cubren a C1. A lo mejor estos son infinitos. Ok. El hecho de que C1 sea compacto quiere decir que de todos estos puedes agarrar un número finito, nada más. Pero que cubren al mismo C1. Entonces estos de aquí, los negros que cubren a los dos, en particular cubren a C1, pero C1 es compacto, entonces puedes agarrar un número finito de ellos. Ah, serían puedo ir estos. excluyendo. Ajá. Entonces aquí sería tal que C1 está en la unión de estos, porque cubren a C1. Y sería un subconjunto de las uniones.
Casi. Bueno, Sí. pero el que es aquí le ponemos tal que y ahorita lo vemos. Que C1 está contenido. Sí, yo tengo acá sí, la unión Ajá. desde igual a 1 hasta n que pusiste de B alfa. Bien. Ok, ahora sí vamos a ver qué escribiste. Tú tenías un montón de abiertos. Que no sabemos si son finitos. Ajá. Y dices, agarraste un número finito de los que ya tenías. Que sabías si estoy yo bien aquí. De los que ya tenías que cubren a C1. Ujú. Ok. ¿Y qué pasa con C2? Pues también va a pasar lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, pero Le o sea, llamamos no necesariamente diferente. va a ser el mismo. Exacto. O sea, sí. Vamos a ponerle como tú quieras, doble tilde. Sí, le puedo dejar el mismo, ¿no? Sí. Ok. E igual y los índices también se los puedes cambiar porque quién sabe si sean n. A lo mejor beta 1, beta m. Ajá. Y de ahí m también. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí m. M. Ajá. Ah, ok. Ok. AM. Ok. Ya cubriste a C1 y ya cubriste a C2. Ajá. ¿Y luego? Pero ahora falta ver si tenemos una cubierta finita, ¿no? O sea, tiene que ser finita eso. ¿De quién? Pues de la unión. Ajá. El complemento. Chale, ¿no? Vamos a quedarnos viendo unos segundos a esta. Pues eso lo puedes unir y ya está contenido. Ajá. O sea, la unión de C1 y C2 está ahí Las contenida en uniones de la todos de cada uno de ellos. También. Pero ya con eso podríamos. Ah, pues sí van a estar finitas, sí, es cierto. Sí, porque en uno tienes n y en el otro Ajá, y m. en el otro. Y si tienes suerte, se repiten. O sea, a lo mejor. Se hace más Pero es el fácil. simple hecho de que ya van a estar ahí todos. Sí. Ok, ok. Está muy resbaloso el piso. Creo que se los apaga. ¿Quién sabe? Ok. Y esa sería tu. Si esta está contenido en U y esta está contenido en U también, pues si los juntas, van a estar contenidos en U. Y esa Cada uno sería de tu ellos. tilde. Ya que no me. O sea, bueno, es que ya es obvio, ¿no? Que van a ser finitos, así Sí. que no tengo que explicar. Ok. Y esto no es un conjunto de. Sí, ¿no? No. No. Bueno, pues digo Así, que. ya, así está bien. Ok. O sea, los que son subconjunto de U son los elementos. Los elementos de cada uno. Si los unes, te va a dar un conjunto, pero ese conjunto a lo mejor no es ninguno de ellos. Entonces, ni va a ser elemento, ni va a ser subconjunto de este, porque no es un conjunto de conjuntos. Entonces, sí, como que la parte tricky de compacidad es que empezamos a mezclar elementos con conjuntos y colecciones. O sea, como que hay que tener cuidado qué es cada cosa. Este sí, el V alfa 1, V alfa n, que a lo mejor era lo que estabas pensando, W beta 1, W beta m, este sí está contenido en 1, porque este es un conjunto que tiene conjuntos, y este es un conjunto que tiene conjuntos y cada uno de ellos está en 1, entonces ya está. Esta sería su cubierta finita. Cubre a C1 unión C2.
Que sería lo más n más m, ¿no? Elementos. Ajá, n más n. Sí, sí se repiten, pudiera tener menos, pero... Y ya, bueno, ya nos dimos cuenta que el dibujo no importa. Sí. O sea, ya si lo ponen junto o pegado, pues ya. Pero si ya no nos, o sea, es compacto. Sí. Ya, Sí, Chale, ya las fue terminar. Sentí chido. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué es W sub K? Me faltó el beta. Ahora sí. Ya, sí. Chale. Pero está bien. Bueno, entonces que 2 sean compactos, 3 sean compactos, 4, n, una colección finita de compactos, su unión va a ser compacta. Yo voy. Bye. Ok. No sé si tengan alguna pregunta. Disculpe, profe. ¿No podríamos haber tomado una cubierta para C1 y C2 dado que ambos son compactos y tan solo unirlo? La cubierta, no, porque si tú quieres demostrar que C1 unión C2 es compacto, la cubierta tiene que cubrir a este conjunto. Después usar que C1 y C2 son compactos, pero si tú empiezas con una cubierta para C1 y una cubierta para C2 y las unes, de alguna manera tú estás escogiendo una cubierta para C1 unión C2 y tú no la puedes escoger. No sé si me explico. O sea, como que a ver, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? Si tú te tomas, ok, Si los tomas por separado, o sea, sí, es que si yo te digo, para toda U cubierta de C1 unión C2, se cumple no sé qué, ¿no? La definición de capacidad dice que para toda cubierta de C1 unión C2 existe una subcubierta finita. Okay. Si yo quiero demostrar que C1 unión C2 es compacto, tengo que dar una cubierta de C1 unión C2, la que sea. Ahora, el dar la que sea implica que en efecto va a cubrir a C1 y va a cubrir a C2, o sea, ahí lo usas. Pero si tú desde el principio dices, bueno, C1 es compacto, entonces existe una cubierta, pues ahí ya quién sabe, o sea, tú la estás escogiendo para empezar. Y el hecho de que C1 sea compacto no implica que exista una cubierta. Dice, C1 es compacto, implica que para toda cubierta, si existe o no, pero quién sabe, ese ya es otro tema. Entonces como que es como un juego de palabras ahí medio chistoso cuando te dicen C1 compacto, no quiere decir que automáticamente hay una cubierta en cuestión. Quiere decir que cuando te topes una cubierta, le puedes extraer una subcubierta finita. Es como que las dos. De hecho son los dos errores más comunes en los problemas de tope. Que como en la definición dice existe, automáticamente dices existe una cubierta finita. Pero no, primero tienes que empezar con una cubierta cualquiera y luego ya extraerle. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más iba a hacer? Ya sé qué iba a hacer. Iba a ver como último detalle. No puedo borrar. No recuerdo que había aquí que cubre C1 unión C2 y V es esto. Bueno, ayer vimos un ejemplo de compactos que no eran cerrados. Lo demás sí lo puedo borrar, o si tienen alguna duda. Entonces, vimos un ejemplo donde no funcionaba porque precisamente los abiertos eran tan grandes que por más que dieras un elemento en el complemento, pues ibas a tocar al conjunto. Entonces pareciera que
para que sea para que un compacto sea cerrado, pues están involucrados los axiomas de separación. El poder separar con abiertos cosas. Entonces, le vamos a pedir que de perdido sea Hausdorff, porque en la topología del complemento finito sí es T1, pero no es Hausdorff. Entonces vamos a ver qué pasa si le pedimos que sea Hausdorff. X Hausdorff. Y C contenido en X compacto. Entonces vamos a hacer un dibujo. Aquí anda X. Y aquí anda mi compacto. Entonces, a lo mejor si de perdido le pido Hausdorff, pues ya jala. Entonces aquí mi duda es C cerrado. Y esto se responde si yo respondo que el complemento sea abierto. Entonces, que el complemento sea abierto, pues significa que todo punto es punto interior. Que para cada punto en el complemento puedo escoger o puedo encontrar un abierto que no toca a C. Voy a dar un punto aquí, X. Y voy a tomar un punto en C. Entonces, sea Y en C y X en X menos C. Bueno, y tomamos un Y en C. ¿Qué es lo que puedo encontrar para esos dos puntitos? Los abiertos de discurso. Ajá, dos abiertos que no se tocan. O sea, existe un U sub X o un U sub Y, porque depende de la Y, y un V sub Y, de tal manera que esos dos no se tocan. O sea, existe U sub Y, V sub Y, vecindades de X y Y, respectivamente, disjuntas. ¿Qué pasa si yo cambio de Y? Si me voy a otro Y tilde. Lo mismo que tener otras velocidades. Ajá, lo mismo. Va a haber otro abierto aquí. Va a haber otro abierto aquí. O bueno, pudiera ser que el abierto que le toca, pues no sé, pudiera ser muy grande y toca el anterior, ¿no? Pero bueno, entre ellos no se toca. Ok. ¿Qué pasa si yo considero todos los puntos en Y? En C. Son 10 puntos a velocidades de X. ¿Son disjuntos? ¿Y qué me estoy construyendo aquí? Cubierta. La cubierta. O sea, aquí la colección de los V sub Y con Y en C cubren a C. Son abiertos, tienen a sus respectivos disjuntos U sub Y, pero si los considero nada más a ellos, cubren a C. Ok. ¿Y entonces? Como si es compacto, se puede encontrar una subcubierta finita. Existen Y1, Y2, YM en C, de tal manera que existe una subcubierta finita, pero pues estas están indexadas por los Y's. Entonces existe un número finito de Y's, de tal manera que estos V sub Y's cubren a C. Entonces aquí tengo M abiertos
para esos M abiertos, tengo otros M abiertos, pero son vecindades de X. X vive en U, Y para toda I. U de Y1. X vive en U de Y, M. Si viven todas, ¿qué puedo hacer con esos abiertos? Interceptarlos. Ajá, si los intersecto, como es un número finito, va a ser abierto. O sea, U igual a la intersección de U sub Y, desde igual a 1 hasta M, es vecindad de X. ¿Y qué pasa con esta intersección y la unión de todos estos? ¿Qué pasa si yo intersecto la unión de los VYs desde igual a 1 hasta M con la intersección de los U sub Ys desde igual a 1 hasta M? X está aquí, sí, pero este pudiera tener más puntos. Sería vacío, ¿no? Ajá, sería vacío, ¿por qué? Porque cada uno de esos es mi punto A. Sí, si yo distribuyo la intersección con esta unión sería el VY1, por ejemplo, con la intersección de todos. Eso sería vacío. ¿Por qué? Porque este está contenido en UY1. Cada uno de estos está contenido en todos. Pero si estos no tocan a ninguno, pues entonces sí los uno tampoco. Pues esto es igual a vacío. ¿Y eso qué me dice de...? Vámonos. C está contenido aquí. Entonces C intersección U va a ser vacío. Entonces C está, bueno, pues ya. U está contenido en X menos C. En X, sí. Si su intersección con C es vacío, pues U está contenido aquí. Y entonces encontramos un abierto dentro del complemento. X es punto interior, X menos C es abierto, C es cerrado. Fin. No sé si tengan alguna duda, me tocan los que tengan duda. O si todo bien.